Vamos a hablar en los próximos minutos de este presidente estadounidense con Felipe Rodolfo de Basas, profesor de Historia Contemporánea del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Felipe, he dicho un poco a grandes rasgos lo que recuerda la figura de Jimmy Carter. ¿Qué recuerda para ti la figura de Jimmy Carter? Bueno, varias cosas. Si estamos hablando para gente joven y estamos hablando para, pues no sé, millennials o gente incluso más joven, pues podríamos recomendarles que vieran unas películas o una saga, que son la saga o las películas de Mad Max. Incluso hay una nueva que se ha hecho hace poco, texto de aquella época. Bueno, primero él llegó joven, por eso, bueno, ha muerto muy mayor, pero él ya decía que cuando saliera de la Casa Blanca iba a seguir siendo joven. Él le tocó un periodo complicado, recordemos que todo empieza con la segunda crisis del petróleo. En aquel momento eran los augurios de que el mundo se acababa el petróleo, todo el mundo luchando por el petróleo, y fruto de aquella situación de la carestía del petróleo, las películas de Mad Max, donde en un mundo apocalíptico y sin petróleo se luchaba precisamente por el petróleo para poder mover los coches, y todo eso pues tiene unas implicaciones brutales en la economía, en el impacto social, se crean las contraculturas. Vamos a la economía. Él llega a la Casa Blanca intentando promover la honestidad con una serie de premisas, pero también en un escenario socioeconómico que es el que luego, irónicamente, le echará también de la Casa Blanca, porque es en la época en la que la inflación era galopante. Nosotros hemos sufrido en Europa una crisis, y yo no soy experto en economía en este programa, aquí hay muchísimos economistas, por supuesto, más formados y con más criterio que yo, pero sí podemos, con perspectiva histórica, decir una cosa, es decir, es que si tú tienes un euro en el bolsillo y dentro de 10 euros ese euro sigue valiendo un euro, pues te da cierta seguridad. Pero claro, cuando tú tienes una inflación galopante, pues no tanto. Y cuando eso además sucede en un lugar como era el Estados Unidos de aquel entonces, donde los acuerdos de Bretton Woods que se habían establecido después de la Segunda Guerra Mundial, se supone que era el sistema que tenía que garantizar el resto de monedas, pues complicado. Por tanto, crisis del petróleo, el problema de la inflación. Luego nos vamos a la geopolítica. El régimen de Irán cae. La toma de rehenes de la embajada. Luego la guerra de Irán-Irak. Es decir, es que era una situación muy, muy complicada. Al final eso, pues este cúmulo de acontecimientos le hicieron perder las elecciones. ¿Cuál crees que ha sido el punto realmente el que más marcó el final de su etapa en la presidencia del gobierno? Bueno, son muchos puntos. Él también inició los famosos acuerdos, inició no, los acuerdos SALT para la reducción de misiles. Él fue el que promovió el acuerdo SALT II, bueno, en su contexto. Él promovió iniciativas de paz, promovió muchísimas cosas, y yo, bueno, creo que todos lo vamos a recordar por el Nobel de la Paz y por los acuerdos especialmente entre Egipto e Israel. Hay muchísimas películas actuales, incluso series actuales de plataformas que narran los acontecimientos de aquella época, y sí que hay que decir que fueron acontecimientos complicados y convulsos. Luego en el 82 llegará Reagan con la famosa Guerra de las Galaxias. Jimmy Carter estuvo 4 años, no revalidó la presidencia y fue una derrota bastante importante, pero con el paso del tiempo, digamos que algo que sí se podría afirmar es que su presidencia no ha envejecido mal. Y la prueba de que no ha envejecido mal, es decir, como todo puede haber luces y sombras, pero las luces, sobre todo en los temas de la paz, se pueden poner encima de la mesa, es que su fundación ha estado activa en este tipo de cuestiones, también con luces y sombras, claro. Fundación que ha estado, hace un seguimiento, ¿verdad?, de los comicios en todo el mundo. Esto también es un punto interesante del legado de Carter, ¿no? Ese legado por la búsqueda de la democracia, de asegurar que las elecciones sean democráticas en todos los países. Por asegurar efectivamente que los procesos, que las reglas del juego están claras. Eso es lo que hoy deberíamos de llamar cultura democrática, porque claro, ¿quién gana la Liga de Fútbol? ¿El que mete más goles
el que tiene más puntos o el que gana más partidos. Todo el mundo en el escenario futbolístico tiene muy claras las reglas de quién gana una liga de fútbol. Y con las elecciones y en este clima de polarización tan absoluto, donde la construcción de los relatos es tan complicada y donde vemos las escandaleras, hablaba antes alguien de inteligencia artificial, vemos lo que ha pasado en Georgia, lo que ha pasado en Rumanía, vimos la primera presidencia del propio Trump, que se ganó en cierta manera con el apoyo de tecnología, la misma tecnología que consiguió que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea con el Brexit. Es decir, hace falta una gran cultura democrática y en esto, bueno, pues este tipo de fundaciones donde van a supervisar procesos electorales, pero también hace falta que se vaya difundiendo esos valores democráticos y que la gente que decide darse unas reglas democráticas pues decida cumplirlas. Efectivamente han ido a supervisar procesos electorales porque, bueno, las escandaleras que hemos visto en muchos lugares del mundo, y no me voy a referir a ninguno en concreto, pero elecciones que se ganan con el 99% de los votos, u otras, irónicamente, que se ganan con el 130% de los votos, porque el que se pone los porcentajes en la televisión pues es tan poco cuidadoso que hasta ni los suma bien. Bueno, pues eso a lo largo de los siglos XX y XXI tenemos efectivamente numerosos ejemplos. Ya por terminar, última pregunta, pero también por hablar un poco de la parte negativa, que es muy fácil verla ahora, tantos años después, en esto yo creo que estarás de acuerdo, pero claro, también es interesante ver pues cierta decisión que tomó en un momento, pues cómo ha ido deviniendo en el futuro. Estados Unidos, bajo su mandato, empezó a dar armas a los talibanes, a los en verdad, para luchar contra las tropas soviéticas en Afganistán. Pero madre mía, ¿cómo terminó eso? Claro, por eso comenzábamos diciendo que todos son luces y sombras y que podemos destacar alguna luz, pero podemos destacar alguna sombra. Y bueno, aquí ya no podríamos abrir más el melón de la zona porque es complicadísimo, pero en cierta manera de aquellos barros estos lodos. Dieron armas a los talibanes, hay una película de James Bond que precisamente explica muy bien lo que pasa y cuando salen los mujahidines dicen no, a nosotros nos dan armas para luchar contra el ejército, claro, luego eso se vuelve en contra, pero también hay que recordar que gran parte del problema que tenemos de islamofobia sucede precisamente por la todopoderosa industria del cine del momento. Cuando se dice en las relaciones internacionales que en cierta manera el cine pues es un soft power y que a partir de la toma de rehenes de la embajada en Teherán, donde se decía incluso que el expresidente, se decía, yo no estoy aquí haciendo ninguna acusación ni diciendo nada raro, que si el propio Mahmoud Ahmadinejad, que fue presidente, pues que si estuvo o no implicado, pero sí que casual o curiosamente a partir de aquella época, y los que ahora tengan 40, 50 o 60 años lo recordarán, empezaron a hacer numerosísimas películas de Hollywood donde un hombre blanco se enamoraba, no, perdón, una mujer blanca normalmente americana se enamoraba de un señor normalmente iraní y luego no podía salir y había que hacer toda una operación. Entonces, claro, todo eso, pues oye, al final va haciendo pues unas imágenes en la cabeza que es lo que despiertan o polarizan odios, ¿no? Entonces tenemos algunas sombras, esa en concreta es una, y tenemos la sombra alargada de aquel momento a hoy en día, sería otro debate. Algunos pensamos que probablemente sí. Hasta en dibujos animados, como en El Rey León, podemos ver ahí un poquito de esa maquinaria. Bueno, eso lo explica Monedero en una serie de vídeos. Ah, mira, no me la esperaba esta. No, pero es verdad que se hablaba mucho de Scar, en quién se podría haber basado el personaje de Scar, el malo del Rey León. Muchísimas gracias, Felipe Rodolfo de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. A falta del día para terminar este maravilloso año de 2024, muchísimas gracias, muy buenas noches. Feliz año a ti también.